Frontera Rock. Me gusta hablar porque también recuerdo todo lo que Claro. me da a la mente todos los días. Es que, fíjate, Un momento importante. yo creo que siempre es muy valioso el recuerdo. Hay mucha gente que lo demerita, Rafa, el recuerdo, la nostalgia, pero pues aunque suene trillado, recordar es volver a vivir, como dicen por ahí, ¿no? O sea, Exactamente. entonces, yo creo que el volver a las raíces, yo ahora mismo me estoy transportando, Rafa, a cuando los escuché por primera vez, a cuando escuché por primera vez a Soda Stereo, o a cualquier otra banda. Mis hermanos eran más grandes y escuchaban Claro. las bandas inglesas y gringas de rock, ¿no? Yo a los 8 años descubrí a Rush, descubrí a Led Zeppelin, descubrí a muchas Claro. bandas, ¿no? Todo eso, y wow, a Supertramp, o sea, y te vuela la cabeza eso a esa edad. Claro, es que hay mucha música, ¿eh? Entonces, Muy buena. cuando tú empiezas ya a descubrir eso, ¿cómo fue tu encuentro con la guitarra, Rafa? O sea, Sí. tú escuchas la música, la empiezas a interiorizar, empiezas a buscarla, y luego quisiste emular, o qué fue lo que te llevó a explorar el querer tocar un instrumento, y no sé si fue la guitarra en primero. Pues mira, mis recuerdos son que en mi casa, mi hermano y yo, mi hermano me saca solo 1 año y medio. Sí. Y entonces ya pues en casa se oía en la radio esos grupos de pop que te decía antes, que eran Marisol, Rocío Dúrcal, Camilo Sesto. Bueno, Camilo Sesto antes que tenía grupos de pop. También, o sea, ese tipo de grupos de pop lo escuchábamos en casa. Yo tenía 6, 8 años, ¿no? Y me acuerdo cuando venía a visita a mi casa, teníamos una guitarra y entonces venía la visita y mis padres nos animaban a que cantáramos y hiciéramos un show. Cuando van los niños, mira qué graciosos los niños, ¿sabes? Si los niños cantaban. Esas cosas recuerdo, ¿no? Y luego, ya cuando yo estaba con 14 años en el colegio, un colegio de curas, ya me acuerdo que tenía una guitarra clásica, entonces le dije, me metí en clases de guitarra en el colegio, ¿vale? Guitarra española. Guitarra española, pero estuve 2 semanas, porque acababa de comprar el Made in Japan. Yo soy autodidacta, aprendí solo. Entonces estaba aprendiendo el riff de Smoke on the Water, pero no tenía guitarra yo en casa. Entonces iba a clase de guitarra, cuando entrábamos, el hombre del colegio no era cura, era laico. Lo primero que hacía era afinaba la guitarra, pasabas, estabas en silencio y afinaba el siguiente. Entonces yo llegaba al primero, me afinaba la guitarra y yo iba al primero para que me afinara para poder practicar Smoke on the Water. Un poquito, antes de la clase. Sí, hasta que estaban todos. Entonces el tipo siempre estaba, cállese, cállese, porque le molestaba. Hasta que un día me echó de clase el tipo, dije, que te den. Me fui, dije, yo no puedo aprender así, ¿sabes? Entonces ya me fui a casa, mi hermano luego consiguió una guitarra acústica, que la pintó de blanco, con pintura de brocha, tengo fotos de ella y todo. Y entonces estaba todo el día en casa practicando. Y tenía en mi banda de amigos del barrio, pues uno tocaba la flauta, había uno que era mi mejor amigo que se sabía 2 acordes. 2 acordes que eran A Horse Without Name de América. ¿Cómo no? Solo eso. Entonces nos íbamos a su casa por la noche, que sus padres vivían en un laboratorio químico, eran los guardeses. Cerraban el laboratorio a la noche y estaba todo vacío. Entonces yo me iba con él a fumar, te dan 15 años, y a tocar. Entonces él tocaba 2 acordes y yo todo el rato estaba haciendo solos, buscando mis notas por ahí, blues y todo eso. Que cayeran donde estaban los acordes ahí. Yo estaba buscando, no sabía nada, solamente de oído estaba buscando, tocando y tocando. Y el pobre estaba, pues no sabía mal, lo pasaba bien escuchándome, tocando 2 acordes, mi y la, y yo todo el rato tocando, ¿no? Así poco a poco. Y luego hubo un momento en mi vida que ya arranqué del todo, que fue un concierto que hubo en Madrid, en un teatro muy conocido, el Teatro Monumental, de Rory Gallagher. Okay. Año 74. Luego, me acuerdo perfectamente porque luego he visto videos que han sacado de ese show en toda Europa. También hay uno de ese día, grabado. Mira, ya 50 años de eso. Sí, era el Irish Tour de Rory Gallagher. Yo lo tengo en DVD. En DVD lo compré.
en Madrid. Lo grabaron a alguien de esa manera, bueno, lo grabó. Entonces yo fui a ese show, que no sé cómo fui, porque La Plata, no sé cómo la sacaría, a ver a Rory Gallagher, y fue un show increíble, o sea, y cuando salí de casa, fui a mi casa y estuve 2 semanas bloqueado, no quería tocar, porque mi mente estaba procesando, eso es imposible, Sí, sí, sí. es imposible, o sea, yo quería ser eso porque quería tocar así y estar ahí arriba, ¿no? Pero veía que era imposible. Entonces Estabas limitado en ese momento para hacerlo. estaba jodido porque lo primero que pensé es que era imposible, mejor lo dejo, yo no puedo hacer eso, Ya, nunca llegaré a eso. sí, sí, sí. Entonces estuve 2 semanas en casa ahí, pues el cerebro trabajando, pensando, no sé. Pero de repente un día me levanté y dije, Voy. ¿qué? Nunca seré Rory Gallagher, pero da igual, voy a tocar lo que sea hasta donde llegue. Boom, y ahí arranqué, aprendí solo, me enseñaron algunas cosas más y horas y horas y horas y discos, escuchando discos, repitiendo y ya está. La práctica hace el maestro, dicen por ahí también, ¿no? Totalmente, la práctica es una cuestión física, pero la música tiene la parte física de practicar con instrumentos, sea cual sea, y luego la parte espiritual, que es sentir la música y Claro. crear música. La sensibilidad, ¿no? También que es Es importante. algo indescriptible esa parte, sí. Y así ya te fuiste. ¿Y cuándo te topas con algunos amigos tuyos, Rafa, que quieren hacer una banda? ¿O cuándo te surge esa? Porque va como, la necesidad como que va creciendo, ¿no? Sí, Primero quiero tocar. sí, Y ahora, bueno, ¿con quién toco? Porque al tocar claro, solo, a veces uno, hay quien sí le gustará, ¿no? Pero claro, bueno, no eras Paco de Lucía y pues quiero tocar con alguien, ¿no? claro. Claro, yo tenía una banda en mi barrio, pues que nos juntábamos por la tarde-noche ahí, es verdad, nos juntábamos cerca de mi casa, hacíamos una hoguera, llevábamos ahí cerveza uno tenía una guitarra, otro traía otra, otro tenía unas congas, otro una armónica, yo tenía un amigo que tocaba la flauta, que era súper fan de Jethro Tull, Sí, cómo no. hombre, esa era esa época, ¿no? Claro, pero lo único que hacíamos era tocar y tocar y divertirnos y tomar y divertirnos. Pero yo quería algo más, yo sentía que yo quería algo más, yo quería ser artista, o sea, quería tener una buena banda. ¿Qué pasó? Que luego ya empezó a pasar la época un poco de rock, empezó a aparecer la New Wave en Inglaterra y en Estados Unidos. Sí, Entonces ya fue cuando mi hermano formó el grupo Tequila, que aún era rock and roll, sí, sí, sí. pero ya ahí empezó a aparecer Clash, Blondie, The Cars, Ramones, toda la New Wave, Police, Sí, 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 Police. wow. Para mí The Clash y Police fueron ya los que me volaron la cabeza la segunda vez, ¿no? Entonces ahí, cuando mi hermano formó Tequila, una vez, cuando estaban empezando, no creo, el primer disco y tal, ya empezaban a ser un poco conocidos, fui a una fiesta de una casa de ellos y tal, y había un par de chicos españoles, amigos de Ariel y de Alejo, los argentinos. Sí, sí, sí. Había un par de chicos de mi edad, entonces empezamos a hablar, tú eres el hermano Felipe, yo soy amigo de este, no sé qué, y empezamos a hablar y hicimos un grupo, hicimos Plástico. Plástico. Era Adorno Benavente y Toti Árboles, batería y cantante. Hicimos Plástico con otro amigo de ellos que era bajista Emilio, que luego formó Ole Ole ¿Cómo más no? tarde. De esta banda salimos ahí Varios. varios grupos importantes, sí. Y ahí ya fue cuando hicimos Plástico, que hacíamos como rock and roll, pero ya tenía un poco de intuición hacia el punk y hacia la new New wave, Wave. ¿no? El grupo duró poco porque Eduardo, el cantante, se fue con Alaska. Luego el pobre hizo una banda muy conocida, una banda mítica española, Onda Siniestra, que fue Parálisis Permanente, y el pobre murió con 23 años en un accidente. Wow. Plástico seguimos de alguna manera, pom, y luego ya conocí a David y Javi. Que ahí se conocieron también en la cuestión en la televisión, ¿no? Ahí, no sé si tú sepas, Rafa, que Caifanes tiene una historia similar en el ¿Sí? inicio de Ah, eso, que también ellos iban a Televisa sí. a, Sí. precisamente con Miguel Bosé y Ah, con sí. artistas que Ah, pues venían no y sabía. ahí ellos salían atrás, ¿verdad? Haciendo como que tocaban, Claro, claro. Figuración. al igual que Claro, lo claro, llegaron a claro. hacer No ustedes, sabía. y ellos pues de eso forman la banda de Caifanes Claro, posteriormente, pues ¿no? igual, igual. Entonces, Sí, fíjate la similitud que hay también claro, fíjate. pues de muchas bandas de la época, ¿no? Que era buscar una forma, pues,
no tocar, pero empezar a estar en el medio, empezar a conectarte, Claro. empezar a conocer a otras personas y recibir algo de plata, ¿no? Que era también importante. Claro, porque en ese momento en todas las ciudades había un movimiento de jóvenes que buscaban algo, que querían hacer música. Y ya estaba la Pero movida muchos. española, ya Ya estaba, estaba la estaba en- movida la madrileña, la movida gallega, no sé sí, qué. sí, sí. Porque Hombres G llegamos justo cuando Plástico, mi grupo Plástico, llegó cuando estaba empezando. Por eso cuando llegó Alaska, Eduardo se fue con Alaska. Sí, sí, sí. Alaska arrancó al principio de la movida. Y fue todo muy breve, porque al final de la movida, que fue 2 años, apareció Hombres G. Sí, sí, sí. Nosotros nos juntamos al final. Nosotros seguimos en la movida, quedó ahí. De alguna manera no pertenecieron del todo, aunque sí, No. sí entraron quizá en algún pequeño espacio, pero nunca, digo, siempre se asocia más a Radio Futura, a esas Sí. bandas, ¿no? De esa Sí. época, La Unión, etcétera. Nosotros ¿no? convivimos en el tiempo con los Sí, grupos de fueron la movida. contemporáneos. De hecho, pero- hicimos gira, nuestras primeras giras, coincidíamos con Radio Futura, con otros muchos grupos, ¿no? De la movida. Los toreros Pero y todo. si que- todos los muertos, claro, y éramos amigos porque convivíamos en la misma época, pero ellos, lo que ocurrió es que ellos estaban ahí, ya eran muy conocidos, y nosotros de 0 a 100, de la nada, en un año les sobrepasamos a todos. Lo rebasaron por la... Totalmente, fíjate, claro, fíjate, el primer año nuestro, nosotros teníamos un manager que se llama Pedro Caballero, que tenía varios grupos, tenía un grupo que se llama Los Elegantes, que era muy conocido, Objetivo Birmania, que era un grupo con coristas muy conocido en España también, y algunas sí. Entonces, ese primer año, nosotros hicimos en junio unos shows teloneando a Los Elegantes, y 2 meses después hicimos unos shows ellos teloneándonos a nosotros. Wow. Ese mismo verano. Se volteó la Sí, tortilla. sí, ya como decimos acá. subimos arriba, ya eran los más conocidos nosotros. Entonces, el resto de los grupos pues fueron un poco ya aflojando, ¿no? Radio Futura, se quedaron un poco más en Madrid, como plato fuerte en Madrid, luego salían por España, Sí. pero nosotros ya ocupamos todo. Y sabes que, Rafa, yo pienso que también, no por echarnos flores como decimos en México, pero yo creo que el que ustedes hayan venido a América, a Perú, a Bolivia, a Colombia, a México, a Argentina, yo creo que a ustedes eso les ayudó mucho a tener una exposición mundial, que en aquel entonces no era tan sencilla, porque yo recuerdo que por Radio Futura vino a tocar a México muy pocas Muy veces, La Unión, pues yo creo que tocó más veces ahora, Sí, más acá, sí. más en los 2000. Y bueno, ya ahorita Rafa, tu tocayo, pues ya Sí. se fue por su lado, ¿verdad? Pero yo creo que a ustedes les ayudó muchísimo en la exposición mundial el salir de España, ¿verdad? También, el tocar en otros lugares, en Latinoamérica, y yo creo que también los hizo conocer en muchos lados, ¿no? Claro, nosotros cuando empezamos la carrera en América, que fue Hispanoamérica, Estados Unidos aún no, pero en Hispanoamérica es que son tantos países tan grandes que ya Sí. empezamos a hacer carrera aquí, México, Perú, Ecuador, Colombia, Venezuela, hemos estado en Panamá, Puerto Rico, Honduras, Venezuela, El Salvador, etcétera. toda Latinoamérica, menos en Chile, Argentina y Brasil por el idioma y poco más, ¿no? Pero claro, nosotros ya empezamos a trabajar acá. España hacíamos las giras que hacemos siempre, pero España se quedó pequeño. Hacíamos las giras allí y luego ya nos veníamos a América, estamos 2 o 3 meses. Y cuando estábamos aquí, lo que dices tú, aquí nos encontrábamos de vez en cuando a Toreros Muertos en Colombia. Radio Futura, nunca nos juntamos con ellos acá. Mecano, sí, también. pero luego ya se separaron. Sí. Y como grupos de rock, nada más. Sí, era muy poco. O sea, lo que llegaron muchas bandas a la radio, Sí, ¿verdad? Pero a venir a girar, ustedes fueron, yo creo, fue un de los que fenómeno más, especial. de Mira, los que más. te voy a contar una cosa muy especial, un caso extraordinario, que fue que cuando llegamos a Monterrey, a México, a través de Martín Fabián, hicimos un show en la Plaza de Toros. Entonces alguien grabó en un cassette, grabó Temblando, la canción. Bueno, pues esa cassette la llevó a la radio y fue número 1. En México la canción fue número 1 sin ser una edición de una disquera. Fue una grabación grabación pirata. Sí. Pirata. Y fue número 1.
y no estaba ni editada. Luego ya cuando sacamos los discos de recopilatorio salió, pero esa canción fue número 1 sin haberse sido editada, o sea, fue Sí, una... sí, es que siempre fue, su música aquí en México siempre fue muy bien recibida. O sea, yo ubico, los ubico a ustedes, ubico a Soda Stereo, ubico a Nanitos Verdes como de las bandas fuera de México, muy queridas, muy Sí, queridas. Digo, y ustedes lo experimentaron también cuando hicieron aquella gira con de Anitos, Nanitos. claro, claro. Pues yo creo que se dieron cuenta de que eran dos bandas que la gente ama aquí en México, ¿verdad? O sea, los quieren mucho. Sí. Y oye, Rafa, y cuando se van por primera vez a Estados Unidos, ¿cómo fue aquello? ¿Cómo se sintieron? ¿Cómo lo recibieron en Estados Unidos en las primeras ocasiones que empezaron a entrar? Claro, cuando empezamos en Estados Unidos fue porque nuestros empresarios mexicanos tenían contacto con algunos empresarios americanos, estadounidenses, perdón, y claro, y sabíamos que había mucho público mexicano. Sí, claro. O Latino en sea, general, latino, ¿no? pero 80% Sí, mexicano, mexicano, por la frontera, por... claro. Entonces, ¿qué ocurre? Que alguien cuando se va a su país se lleva todo lo que ama, ¿no? La gastronomía, la La música, música. todo lo que puedes, ¿no? Porque haces tu hogar allá, ¿no? Ujú. Entonces, toda la gente, eso es lo que tenemos que agradecer siempre, toda la gente de México que se fue para Estados Unidos se llevaba nuestros discos. Joder. Entonces llegó un momento que al principio hacíamos shows para 1000 personas o a 2000, pero ya era algo, ya Cada vez más grande. cada vez había más gente de México que iba a vivir a Estados Unidos, pues cada vez teníamos más público en Estados Unidos. Entonces el grupo fue creciendo también. Al principio tocábamos mucho en Texas, en Los Ángeles, en el Costa Oeste y tal, algo en Nueva York, poco, en esa zona, pero luego ya por todos lados, por el público hispano. Hispano, así es. Y pues Claro. ahora precisamente el año que entra también van a estar en el Bésame Mucho ya creo que Sí, es la segunda o tercera vez que la van a estar. tercera o cuarta, sí. Sí, y es también un festival, pues, de puros bandas, latinas, ¿no? O sea, y Claro, españolas en este caso, pero es puro rock en español, o también hay regional en español, o sea, hay sí. una mezcla ahí muy interesante, y van a tocar, y ese festival tiene, pues, es masivo, es muy grande, Hay muchos hay festivales ya en Estados Unidos, hay y varios. es algo que, pues también se sigue dando y pues ya también ya tuvieron la oportunidad de tocar en recintos más grandes, en el Radio City Music Hall, o sea, en arenas muy grandes en Miami, en Orlando, etcétera. Y eso pues yo creo que también a ustedes los va revitalizando, ¿no, Rafa? Esa parte Imagínate, de, de, porque hasta cierto punto, no sé, tú me dirás mejor, creo que también es una especie como de público nuevo en cierto sentido, porque a lo mejor se fueron, yo tengo dos hermanos viviendo en Estados Unidos y se fueron en los 80 y no les tocó cuando ustedes vinieron acá, ¿verdad? Entonces ahora van ustedes allá y ahora ellos ahora van van, por claro, primera vez. Entonces, ese tipo de situaciones, pues es un público nuevo claro, o que los va a ver por primera vez porque no tuvo la oportunidad de verlos en México en claro. alguna ocasión. Pero tiene un significado grande todo esto, ¿no? Porque como músico, claro, nosotros hacemos rock español, no hacemos eh, música española, ¿no? Ni música mexicana. ¿Qué ocurre? ¿Por qué digo esto? Porque al fin y al cabo, hacer rock español, ¿dónde está la cuna del rock? Estados Unidos, ¿Sí? en inglés. O sea, el rock no es hispano, el rock viene de los ingleses y de los estadounidenses, Exacto. ¿no? Del blues y de todo eso, ¿no? Entonces, ¿qué hacemos nosotros metiéndonos ahí en el rock? Por el idioma, porque hay público hispano que ha escuchado grupos americanos, pero ahora hacemos nuestra propia música. Aprendiendo de los americanos, hacemos nuestro rock en español, vale. Entonces yo como músico digo, eh, mi banda es española, trabajamos en España, ahora trabajamos en Latinoamérica, pero hasta entonces dice, bueno, pero al final somos como rockeros de segunda, porque los rockeros de primera son estadounidenses, los que han creado el género. Sí. Pero de repente no, vamos a Estados Unidos, a su casa, a tocar en sus sitios, en el Hollywood Bowl, Madison Square Garden, en Radio City, Llenos. en el House of Blues, en puros sitios que eran antes de ellos solo, Sí, sí, sí. que era de la cultura de rock americana. Pues no, ahora el rock ya no es americano, el rock es hispano también, porque es una mezcla. Sí, y es Es una universal, mezcla, ¿verdad? es universal, eso es lo grande. Entonces, cuando yo llego a tocar esos sitios, digo, o sea, mi sueño de infancia era imposible tocar en México, fuera de Madrid, pero tocar en la cuna del rock. Yo cuando llegaba a Hollywood Bowl
Y entonces, cuando llegué al Hollywood Bowl, lo primero que vi fue un póster de Jimi Hendrix ahí. Y ya dije, no puede ser, o sea, yo tengo el póster en mi casa de chiquito y estoy tocando donde tocó él, ¿sabes? Y toqué para mí eso fue el primer sitio donde toqué que me dije, oye, es un sueño, o sea, imposible para mí de pequeño, que sentía algo especial, era en el Fillmore, no, el Fillmore de Boston era, el Fillmore East de Boston, no me acuerdo dónde era. Ya se me fue. Pero... Y uno de estos, porque uno de mis discos emblemáticos de los años 70, yo tenía Made in Japan y tenía un disco de Allman Brothers at the Fillmore, que era mi Biblia también, ese disco, Dickie Betts, Duane Allman, o sea, y ahí estabas tocando tú ahora. Estaba ahí, de ese Fillmore, y cuando entré al camerino había un póster de Deep Purple con Blackmore, que lo habían guardado de los 70, otro de Allman Brothers, luego había uno de los Clash también, digo, todos juntos, mira, ¿qué hago aquí, no? Hostia, imagínate, ¿no? O sea, estoy tocando igual que ellos, tío. Claro. Luego eso, Madison Square Garden 2 veces, Hollywood Bowl, el Radio City Music Hall también. El Radio City, pero luego toqué una vez en un sitio que creo que se llamaba The Dome, o sea, en Dallas o por ahí, y llegué a casa y yo tenía un DVD de The Cult, en el mismo sitio. The Cult. Digo, mira, está grabado, estos días estuve ahí yo tocando. Y veo cosas de esas, porque yo veo muchos conciertos de mi banda favorita y digo, ahí toco yo, ahí toco yo. Eso yo creo que es muy satisfactorio y claro. Pues como dices tú, estás viviendo un sueño, ¿no? Qué padre que tengas la oportunidad. Y ahorita que hablabas de la música, precisamente mi programa que se llama Frontera Rock, por eso se llama así, porque el rock cruzó la frontera. Claro. Entonces, mi programa es de rock en español por ese mismo sentido, ¿verdad? Porque el rock también ha emigrado de alguna manera a nuestro idioma y ahora lo tenemos acá, ¿no? Claro. Frontera Rock.